pues tira que... Buenos días, Julio Pichel, de la prensa previa del partido de Plas Basket San Antoni. Lo primero de todo, ¿cómo está el equipo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues el equipo está bien, ¿no? Un poco en la línea que llevamos todo el año. También ya empezamos a acumular fatiga. Creo que ya son casi 7 meses de trabajo. Entonces, bueno, pues tenemos algún jugador tocado, algún jugador con golpes. Bueno, pues lo normal a estas alturas de temporada, yo creo, para cualquier equipo. Y luego, pues lo demás, pues bueno, pues una dinámica más o menos normal de semana larga de partidos, de sábado a domingo, de estas cosas que a veces nos pasan. Y nada, todo muy estándar. Bueno, uno de los partidos atractivos, bonitos, a los técnicos nos gusta hablar de finales porque no lo es. Queda mucha temporada por delante, sí que se vende un poquito así, pero lo que es verdad es que es un partido muy atractivo, ¿no? Sí, bueno, es un partido que matemáticamente es un partido atractivo porque nos enfrentamos los dos primeros clasificados de la tabla, pero bueno, quedan todavía partidos y demás, entonces bueno, dentro de eso está bien, no deja de ser un partido de liga regular, el playoff es otro mundo, entonces bueno, pues entiendo que será un partido que a los dos equipos nos apetece jugar y nos gusta jugar y también pues hombre, forma parte igual que como el siguiente con Albacete, que es el que va tercero, pues entonces bueno, pues estamos ahí un poco todos apretados y son bonitos de jugar. Sí, es que puede decidir mucho, pero hablabas de ir a Albacete, a os queda un calendario tremendo por dar. Sí, alguna vez ya hemos hablado, ya sabes que nosotros solo miramos la acción siguiente, la tenemos que entrenar bien, es lo único que nos preocupa, ya llegaremos a todo lo demás, pero lo que tenemos que ir es en el día a día, hacer las cosas bien, entender que esto es un camino largo, entender que nuestro propósito desde el principio y la canción que llevamos cantando desde el primer día es que nosotros tenemos que llegar frescos al final, frescos a la fase eliminatoria y es el propósito que tenemos. Ahora, dentro de ese camino que hacemos, pues el equipo tiene que seguir creciendo, tiene que mejorar y nos va bien jugar este tipo de partidos que son atractivos y que nos gusta jugar contra equipos buenos, claro. Oye, para jugadores una semana un poquito diferente por la que hay en juego y por el rival, ¿se nota un poquito esa chispa en el día a día o no? Sí, puede ser un poco, ¿no? Yo creo que también por el acercamiento a lo que nos queda, ¿no? Que ya estamos un poco en el último tramo. También influye mucho la estructura competitiva, porque al final jugamos un partido a la semana, entonces como hay demasiado tiempo a veces para pensar las cosas y necesitas tener un poco de algunos hitos, ¿no? Pero ya digo, para nosotros es un partido que nos apetece jugar, que creo que lo estamos preparando y jugaremos normal. Es verdad que nosotros tenemos muy buen grupo y los jugadores siempre están dispuestos a trabajar, a entrenar, o sea, en ese sentido no necesitamos motivaciones externas, no necesitamos montar ninguna feria para que el jugador esté comprometido y preparado para hacer el trabajo, o sea, lo llevan todo bastante asumido, son motivaciones internas como tienen que ser, así que en eso el staff estamos de suerte porque nos dedicamos única y exclusivamente al juego. Llegáis bien, ¿no? Lo habéis demostrado en las últimas jornadas, en la última, ¿no? Especialmente también que el equipo llega a un partido tan importante en un muy buen momento. Sí, llegamos bien, llegamos bien nosotros, llegan bien ellos, llegamos bien todos, llegamos un poco como queríamos llegar y llegamos con confianza. Pero estoy seguro que en el otro lado están igual, ¿no? Y está bien, eso es lo bonito, una competición muy bonita como esta. Es un partido de básquet entre dos equipos que yo creo que llegan bien, de mucho nivel, yo creo que ellos son la mejor plantilla incluso de los dos grupos, es un equipazo con un staff top, con José María Berrocal como primer entrenador, que es un lujo poder tenerle en segunda FEP. Y pues va a ser un partido pues eso, pues, donde yo creo que todos llevamos bien y esperamos jugar muy buen partido de baloncesto. Ganaremos, perderemos, veremos cómo acaba, pero será un buen partido de baloncesto, estoy seguro. No sé, si quieres mandar un mensaje a la gente, ¿no? Un partido tan importante para que venga a animar al equipo. Sí, claro, yo sé que el club está haciendo muchos esfuerzos para traer a todo el mundo al pabellón. Yo creo que es un buen momento de final de temporada. Nos quedan 2 partidos en casa más la fase de eliminación de playoff.
y bueno, pues que la gente que se anime, que venga, que va a ser un partido estupendo de básquet y que además que vengan y que estén metidos y que no lo vivan como un teatro, que aquí hay emociones y necesitamos el apoyo y necesitamos que participen porque la pista, digamos, el pabellón compite también. Nosotros cuando jugamos fuera también compiten los rivales y también queremos ganar un poco ese partido de que la afición esté con nosotros y esté presente en el desarrollo del partido. Y así que nada, les animo a todos, que creo que va a ser un muy buen día y es un muy buen plan, ¿no? Hablabas antes de que esperas un muy buen partido porque son dos equipos potentes y que llegan en un buen momento, pero ¿qué tipo de partido esperas y qué tenéis que controlar para tener opciones de ganarles? Bueno, yo creo que es un partido donde dos equipos que somos muy tácticos, con muchas variantes y yo creo que con cierta profundidad en la propuesta del juego, con muchas opciones distintas que jugar. Yo creo que dentro de ese contexto yo espero un partido también donde el carácter y la personalidad y el control de las emociones y estar calmado, pero también tener seguridad en lo que hacemos, va a marcar un poco también el desarrollo del partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que fijarnos un poco en esa parte, ¿no? Es decir, saber que nosotros tenemos que jugar a lo nuestro, hacer nuestras cosas y demás. Dentro de esto, en el partido van a pasar muchas cosas distintas, por la estructura que ellos tienen, por la estructura que nosotros tenemos. Ellos tienen un equipo súper completo, con dos 5 muy diferentes a nuestros interiores, donde ellos pues tienen mucha más presencia en el poste bajo que lo que jugamos nosotros, quizás nosotros somos un poco más móviles que ellos, entonces bueno, habrá ahí una pelea importante de estructura de roster y luego con mucho talento en la pista. Va a haber muy buenos jugadores jugando a esto, ellos vienen con un equipo prácticamente de primera FEB, yo creo que es un equipo claramente que no descendería en primera FEB ni cerca. Entonces van a tener mucho talento y nosotros también tenemos talento y nosotros también tenemos personalidad. Entonces va a ser un partido donde vamos a meter canastas y nos van a meter canastas. O sea, es decir, y va a haber situaciones en las que defendamos bien y anoten y van a haber situaciones en las que ellos defiendan bien y anotemos. Entonces tenemos que cambiar un poco el chip en esas cosas y, bueno, no sé si cambiar el chip, pero adaptarnos a ese punto de que ya lo que nos queda, vamos a jugar contra muy buenos equipos y todo el mundo es capaz de generar ventajas. Así que dentro de ese bagaje táctico que haya en el partido, que estará un poco de fondo, la personalidad y la determinación con la que jueguen los equipos, yo creo que marcará un poco la victoria. Y esa personalidad y determinación que dices ahora, ya no solo este partido, todo lo que queda y que tenéis ahora por delante. Claro, sí. Esa gente veterana que hizo un esfuerzo para que se quedaran es un momento también importante para ellos. Sí, pero no solo para ellos, ¿no? Sino yo creo que para todos. Es decir, nuestro hábitat, digamos, el sitio donde nosotros tenemos que estar cómodos, sentirnos en casa es compitiendo. O sea, nosotros tenemos que sentirnos en casa compitiendo y yo creo que lo estamos logrando. Es decir, nosotros nos gusta jugar eliminatorias, nos gusta jugar en un playoff, nos gusta jugar una final, es decir, ahí disfrutamos y a medida que se acerca esa fase final de temporada, pues ya tenemos algunas introducciones, ¿no? Como este partido, como los otros 3 partidos que nos quedan por delante, donde ya nos vamos a aproximar a esa parte donde tú ya tienes que tener esa capacidad competitiva desde la comodidad. Es de decir, bueno, este es el sitio donde yo estoy, donde yo soy mejor yo, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que hemos querido construir y que ojalá se vaya mostrando de forma sólida de aquí a lo que nos queda, claro. Muy bien, pues venga, muchas gracias.